La torre de cristal se alzaba majestuosa sobre el horizonte de Chicago, una estructura de vidrio y acero que reflejaba el cielo y las luces de la ciudad. Con sus 100 pisos, era una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad, símbolo de modernidad y progreso. Sin embargo, oculto en su brillante fachada había un secreto oscuro que solo unos pocos conocían. El edificio había sido construido en la década de 1980 por el visionario arquitecto David Kensington, quien murió en circunstancias misteriosas poco después de la inauguración. Desde entonces, la Torre de Cristal había sido testigo de numerosos eventos extraños y perturbadores, especialmente en su sistema de ascensores. El ascensor principal de la torre, conocido como Ascensor 1, era el corazón de muchos de estos fenómenos inexplicables. Los rumores decían que había algo siniestro en su interior, algo que desafiaba la lógica y la razón. A lo largo de los años, varios empleados habían reportado experiencias inquietantes, voces susurrantes, sombras que se movían por las paredes y una sensación abrumadora de ser observados. Uno de los ingenieros de mantenimiento, Tomás Rodríguez, un hombre de 50 años con una larga carrera en el mantenimiento de edificios altos, había trabajado en la Torre de Cristal desde su apertura. Tomás era un hombre pragmático y escéptico por naturaleza, pero incluso él no podía ignorar los extraños sucesos que ocurrían en el Ascensor 1. Una noche, mientras realizaba una revisión rutinaria, Tomás se quedó atrapado en el ascensor. Los controles no respondían y las luces parpadeaban. Fue entonces cuando escuchó un susurro que parecía venir de todas direcciones a la vez. «¡Ayúdame!». La voz era débil, pero clara. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Después de unos minutos que le parecieron horas, el ascensor comenzó a moverse de nuevo y Tomás salió apresuradamente, visiblemente afectado. La noticia de la experiencia de Tomás se difundió rápidamente entre los empleados. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros comenzaron a compartir sus propias historias de encuentros extraños en el Ascensor 1. La mayoría eran relatos de luces que parpadeaban, sombras inexplicables y una sensación general de malestar, pero algunos afirmaban haber visto figuras espectrales o escuchado voces que parecían surgir de las paredes mismas. Entre los empleados de la torre se encontraba Laura Martínez, una joven y ambiciosa asistente de dirección de 28 años. Laura siempre había sido escéptica respecto a lo sobrenatural, pero no podía ignorar los numerosos testimonios de sus colegas. Decidió investigar por su cuenta y comenzó a recopilar historias y datos sobre los incidentes relacionados con el Ascensor 1. A medida que profundizaba en su investigación, Laura descubrió un patrón inquietante: todos los eventos parecían concentrarse en torno a ciertas fechas, principalmente los aniversarios de la inauguración de la torre y la muerte de David Kensington. Además, descubrió que el propio Kensington había supervisado personalmente la construcción del ascensor y había insistido en una serie de características inusuales en su diseño. Intrigada, Laura decidió visitar a la viuda de David Kensington, Eleanor, quien vivía retirada en una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Eleanor, una mujer elegante y reservada de 70 años, recibió a Laura con cierta reticencia, pero finalmente accedió a hablar sobre su difunto esposo. David era un hombre brillante, pero también estaba obsesionado con la perfección y con ciertos aspectos del ocultismo, confesó Eleanor. Creía que podía infundir su obra con una especie de energía vital. Pasaba horas en su estudio, rodeado de libros antiguos y extraños artefactos. Laura sintió que estaba acercándose a algo importante. Preguntó a Eleanor si sabía algo específico sobre el Ascensor 1. Eleanor asintió lentamente. David siempre decía que el ascensor era el corazón de la torre, que debía ser perfecto. Pero después de su muerte, descubrí que había llevado a cabo rituales en la sala de máquinas del ascensor. No sé qué intentaba hacer, pero creo que despertó algo que nunca debió ser perturbado.
De vuelta en la Torre de Cristal, Laura compartió sus hallazgos con Tomás, quien estaba decidido a ayudarla a resolver el misterio. Juntos, decidieron investigar la sala de máquinas del ascensor 1. Era un lugar oscuro y polvoriento, lleno de engranajes y cables. Pero en una esquina, oculto detrás de una vieja cubierta, encontraron un pequeño altar con símbolos extraños grabados en piedra y un diario de notas escrito por David Kensington. El diario estaba lleno de referencias a rituales antiguos y fórmulas arcanas. Kensington había estado intentando canalizar alguna forma de energía a través del ascensor, creyendo que podía convertirlo en una especie de portal o nodo de poder. Pero algo había salido terriblemente mal. Sus últimas entradas hablaban de voces y sombras, de una presencia que había despertado y que él no podía controlar. Laura y Tomás comprendieron que tenían que detener lo que sea que Kensington había desatado. Consultaron con un experto en lo oculto, el profesor Javier Morales, quien les explicó que debían realizar un ritual de sellado para cerrar el portal y liberar a las almas atrapadas. La noche del ritual, Laura, Tomás y Javier se reunieron en la sala de máquinas. Encendieron velas y dispusieron los elementos necesarios según las instrucciones del diario de Kensington. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la sala se volvió más pesada y opresiva. Las luces comenzaron a parpadear y sombras oscuras se movían por las paredes. En el clímax del ritual, una figura espectral apareció ante ellos. Era el espíritu de David Kensington, atrapado por su propia arrogancia. «Lo siento», murmuró. «No sabía lo que estaba haciendo. Ayúdenme a liberar esto». Con un último esfuerzo, Laura, Tomás y Javier completaron el ritual. Una explosión de luz llenó la sala y luego, todo quedó en silencio. La atmósfera se volvió más ligera y la sensación de opresión desapareció. Sabían que lo habían logrado. A partir de ese momento, el ascensor 1 volvió a funcionar normalmente. Los fenómenos extraños cesaron y la Torre de Cristal recuperó su tranquilidad. Laura continuó trabajando en la torre, pero con una nueva apreciación por los misterios que habían estado ocultos a plena vista. Tomás siguió manteniendo el edificio, ahora más respetado que nunca por sus colegas por su valentía y dedicación. La historia del ascensor 1 se convirtió en una leyenda entre los empleados de la Torre de Cristal. Aunque muchos preferían no hablar de ello, todos sabían que había algo especial en ese edificio, algo que había sido sellado y que no debía ser perturbado nuevamente. Laura, Tomás y Javier permanecieron en contacto, unidos por la experiencia que habían compartido. A menudo se reunían para hablar de sus vidas y de los misterios que habían enfrentado juntos. Cada uno de ellos sabía que habían formado un vínculo indestructible, nacido del coraje y la determinación de enfrentar lo desconocido y proteger a los inocentes de las fuerzas oscuras que aún acechan en los rincones más oscuros del mundo. Y así, la Torre de Cristal siguió siendo un símbolo de modernidad y progreso en el skyline de Chicago, pero aquellos que conocían su historia sabían que también era un recordatorio de que, a veces, el verdadero peligro no está en lo que podemos ver, sino en lo que se esconde en las sombras. Mientras tanto, en las profundidades del edificio, el ascensor 1 se convirtió en un testigo silencioso de los eventos pasados. Aunque su funcionamiento había vuelto a la normalidad, aquellos que subían en él no podían evitar sentir una ligera inquietud, como si los ecos del pasado todavía resonaran en las paredes de acero y vidrio. Con el tiempo, Laura Martínez ascendió en su carrera y se convirtió en una figura respetada en la empresa. A pesar de su éxito, nunca olvidó lo que había ocurrido en la Torre de Cristal. Mantuvo el diario de David Kensington en un lugar seguro, un recordatorio de que el conocimiento y la comprensión podían ser las mejores herramientas contra lo desconocido. Tomás Rodríguez, por su parte, continuó su trabajo como jefe de mantenimiento hasta su jubilación. Se convirtió en una leyenda entre los empleados, no solo por su valentía, sino también por su sabiduría y disposición para ayudar a los demás.
A menudo contaba historias de sus experiencias, aunque siempre con un tono de advertencia, recordando a todos que nunca debían subestimar los misterios de la torre. El profesor Javier Morales siguió con su trabajo en lo oculto, ayudando a aquellos que enfrentaban fenómenos inexplicables. Escribió varios libros sobre sus experiencias y enseñó a nuevas generaciones de investigadores a abordar lo paranormal con respeto y rigor científico. Aunque siempre recordaba la noche del ritual en la Torre de Cristal como una de las más intensas de su carrera, también la veía como una prueba de la capacidad humana para superar incluso los mayores desafíos. La Torre de Cristal se mantuvo en pie, una maravilla arquitectónica y un recordatorio de los límites del conocimiento humano. Los empleados que trabajaban allí sabían que estaban en un lugar especial, uno que había sido tocado por lo inexplicable y que había salido adelante gracias a la valentía y determinación de unos pocos individuos valientes. A medida que los años pasaban, nuevas generaciones de empleados llegaban a la Torre de Cristal, cada uno con sus propias esperanzas y sueños. Algunos escuchaban las historias del Ascensor 1 con escepticismo, otros con fascinación, pero todos sabían que formaban parte de una historia mucho más grande. La Torre de Cristal permaneció como un faro de modernidad en el horizonte de Chicago, pero también como un recordatorio de que incluso en los lugares más brillantes, las sombras pueden ocultar secretos oscuros. La historia del Ascensor 1 y los eventos que ocurrieron allí se convirtieron en parte de la leyenda del edificio, un testimonio del coraje humano y la capacidad de enfrentar lo desconocido con determinación y esperanza. Y así, la vida continuó en la Torre de Cristal. Los días se convirtieron en años, y los años en décadas. La ciudad de Chicago siguió creciendo y cambiando, pero la Torre de Cristal permaneció, imponente y majestuosa, un testimonio de la ingeniería moderna y un guardián de los secretos que albergaba. A medida que pasaban los años, Laura, Tomás y Javier siguieron caminos diferentes, pero siempre mantuvieron el vínculo que habían forjado en aquella experiencia aterradora. Sus vidas fueron un recordatorio constante de que, a veces, la valentía y la determinación pueden superar incluso las fuerzas más oscuras y desconocidas. Laura continuó ascendiendo en su carrera, eventualmente alcanzando una posición de liderazgo en la empresa. Su experiencia en la Torre de Cristal la había convertido en una persona más sabia y compasiva, y utilizó su influencia para promover un ambiente de trabajo que valoraba la seguridad y el bienestar de todos los empleados. Siempre recordaba la importancia de escuchar a los demás y tomar en serio sus preocupaciones, sin importar cuán inusuales pudieran parecer. Tomás, después de jubilarse, se dedicó a la enseñanza. Abrió una pequeña escuela de formación técnica, donde compartió sus conocimientos y experiencias con jóvenes aspirantes a ingenieros de mantenimiento. Sus historias sobre la Torre de Cristal se convirtieron en leyendas entre sus estudiantes, quienes aprendieron a enfrentar los desafíos con coraje y a respetar lo desconocido. El profesor Javier Morales continuó sus investigaciones en lo oculto, viajando por el mundo y ayudando a comunidades a enfrentar fenómenos inexplicables. Sus libros y conferencias atrajeron a un amplio público, y se convirtió en una figura respetada en el campo de la investigación paranormal. A pesar de sus numerosos logros, siempre consideró la experiencia en la Torre de Cristal como una de las más importantes de su vida. Mientras tanto, la Torre de Cristal siguió siendo un símbolo de progreso y modernidad en Chicago. Los nuevos empleados escuchaban las historias del Ascensor 1 con una mezcla de escepticismo y fascinación, pero sabían que trabajaban en un lugar especial, uno que había sido tocado por lo inexplicable y había sobrevivido gracias al coraje de unos pocos. A medida que el edificio envejecía, se llevaron a cabo numerosas renovaciones y actualizaciones para mantenerlo en pie y funcional. Pero el Ascensor 1 siempre fue tratado con un respeto especial. Aunque su funcionamiento había vuelto a la normalidad, aquellos que lo usaban no podían evitar sentir una ligera inquietud, como si los ecos del pasado todavía resonaran en las paredes de acero y vidrio.
La historia del ascensor 1 se convirtió en parte de la tradición oral de la Torre de Cristal, transmitida de generación en generación. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más brillantes y modernos, las sombras pueden ocultar secretos oscuros. Y aunque la mayoría de la gente prefería no hablar de ello, todos sabían que había algo especial en ese edificio, algo que había sido sellado y que no debía ser perturbado nuevamente. Con el tiempo, la Torre de Cristal se convirtió en un ícono cultural, apareciendo en libros, películas y documentales. La historia del ascensor 1 fue contada y recontada, convirtiéndose en una leyenda urbana que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. A pesar de las numerosas interpretaciones y exageraciones, aquellos que conocían la verdad sabían que la historia real era aún más inquietante y conmovedora. Y así, la Torre de Cristal siguió siendo un símbolo de modernidad y progreso en el horizonte de Chicago, pero también un recordatorio de que, a veces, el verdadero peligro no está en lo que podemos ver, sino en lo que se esconde en las sombras. La historia del ascensor 1 y los eventos que ocurrieron allí perduraron en la memoria colectiva, un testimonio del coraje humano y la capacidad de enfrentar lo desconocido con determinación y esperanza. A lo largo de los años, la Torre de Cristal continuó siendo un testigo silencioso de los cambios y avances en la ciudad de Chicago. Las generaciones de empleados que pasaban por sus puertas sabían que trabajaban en un lugar especial, uno con una historia rica y, a veces, inquietante. Los visitantes que llegaban a la torre a menudo escuchaban las historias sobre el ascensor 1, y muchos sentían una mezcla de curiosidad y temor al subirse en él. La historia del ascensor 1 se convirtió en parte de la tradición oral de la Torre de Cristal, transmitida de generación en generación. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más brillantes y modernos, las sombras pueden ocultar secretos oscuros. Y aunque la mayoría de la gente prefería no hablar de ello, todos sabían que había algo especial en ese edificio, algo que había sido sellado y que no debía ser perturbado nuevamente. Con el tiempo, la Torre de Cristal se convirtió en un ícono cultural, apareciendo en libros, películas y documentales. La historia del ascensor 1 fue contada y recontada, convirtiéndose en una leyenda urbana que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. A pesar de las numerosas interpretaciones y exageraciones, aquellos que conocían la verdad sabían que la historia real era aún más inquietante y conmovedora. Y así, la Torre de Cristal siguió siendo un símbolo de modernidad y progreso en el horizonte de Chicago, pero también un recordatorio de que, a veces, el verdadero peligro no está en lo que podemos ver, sino en lo que se esconde en las sombras. La historia del ascensor 1 y los eventos que ocurrieron allí perduraron en la memoria colectiva, un testimonio del coraje humano y la capacidad de enfrentar lo desconocido con determinación y esperanza. A lo largo de los años, la Torre de Cristal continuó siendo un testigo silencioso de los cambios y avances en la ciudad de Chicago. Las generaciones de empleados que pasaban por sus puertas sabían que trabajaban en un lugar especial, uno con una historia rica y, a veces, inquietante. Los visitantes que llegaban a la torre a menudo escuchaban las historias sobre el ascensor 1, y muchos sentían una mezcla de curiosidad y temor al subirse en él.